Bienvenidos, hoy quiero resaltar el hecho de cuáles fueron las influencias para la creación de Batman, más precisamente, es un personaje creado a partir de cuántos personajes y cuáles elementos tomaron de otros personajes sus creadores. Al mismo tiempo también quiero aclarar, quién fue el verdadero creador de Batman, si Bob Kane o Bill Finger. Esta es una disputa un tanto controversial, ya que uno defendió que Batman era su creación, y el otro argumentaba lo mismo, pero que su opinión nunca fue tomada en cuenta. Por lo tanto, la creación del personaje desencadenó una situación muy normal en cualquier tipo de escenario donde participan dos o más personas en la creación de cualquier cosa, como la creación de una película, de una canción, de un carro, de un invento cualquiera, etcétera, etcétera. Esta controversia se dio en la creación de un personaje de una historieta, una situación un tanto particular sobre todo por lo que vino después de la creación de Batman. Uno vivió como todo un millonario debido a las ganancias de Batman, y el otro, no era exactamente muy feliz con la paga que obtuvo, aun siendo co-creador de Batman, recibió su respectiva acreditación después de 77 años. Para desarrollar este tema voy a comenzar desde el principio. Batman fue creado por el dibujante Bob Kane y el guionista Bill Finger el 30 de marzo de 1939 en Detective Comics número 27. Este personaje fue creado en respuesta a Superman, quien inmediatamente para aquella época se volvió popular. Los editores dejaron a los escritores de por aquella época, que su imaginación sea su único límite en crear un personaje fantástico que iguale al propio Superman. De ahí que Batman se haya inspirado en distintas obras audiovisuales de la década de los 30, sobre todo de los personajes de historietas de pulpa. Algo que es sumamente importante que quiero decir es el hecho de que con el antecedente del éxito rotundo que significó Superman, la editorial DC Comics decidió impulsar la creación de nuevos superhéroes. Bob Kane fue quien en un momento dado tuvo una visión muy básica de que quería, pero algo era seguro, quería crear un personaje que fuera una combinación de Superman y otras tantas obras de la década de los 30, la cosa es así, el primer nombre que iba a recibir Batman era Birdman. Kane, aun confuso de qué quería, hizo lo siguiente, calcó un dibujo de Superman y sobre su figura él fue dibujando varios trajes, para luego por razones que desconozco le cambió el nombre a de Batman, que fue el segundo nombre del superhéroe. Kane buscó apoyo en un vendedor de zapatos que luego se convertiría en escritor, Bill Finger, a quien mostró su boceto del personaje. Según Bill Finger, co-creador del personaje, esto fue lo que pasó en la creación del personaje. Bob Kane quiso que viera unos dibujos de un personaje llamado Batman. Fui a su casa, y me di cuenta que había dibujado un personaje muy similar a Superman, con una especie de medias de color rojo. No estoy seguro si usaba botas. No tenía guantes ni accesorios, solo contaba con una pequeña máscara, sujeta por una cuerda. Tenía también dos alas que sobresalían, simulando ser alas de murciélago, algo así como el ornitóptero que fue diseñada por Leonardo da Vinci. Y debajo tenía un gran logo que decía Batman. Finger sugirió cambiar el antifaz por una capucha con cuernos, dibujarle una capa en vez de alas, proporcionarle guantes y retirar las secciones rojas y brillantes del traje. Estos elementos a su vez están basadas en el fantasma de Lee Falk, un personaje que aparece en los periódicos y con el que Kane estaba familiarizado. Finger además sugirió, la Baticueva, el Batimóvil, que viviera en Ciudad Gótica. Finger creó la primera historia de Batman, mientras que Kane se encargó de la faceta artística. Por último, que Batman tuviera un trasfondo trágico y traumante fue idea de Finger. Mientras, Kane se ocupaba del diseño y concepto visual, Finger se ocupaba de definir la personalidad, contexto e historia del personaje. Según Bob Kane, Bill Finger contribuyó con Batman desde el principio. Escribió la mayoría de las historias y fue una gran influencia a la hora de establecer un estilo y un género que emularían otros escritores. Cuando creé a Batman, yo lo hice un superhéroe /vigilante. Bill lo convirtió en un detective científico. Finger nunca recibió el reconocimiento que merecía y murió el 18 de enero de 1974 en la pobreza como muchos de sus colegas que sufrieron el ninguneo de editores como Whitney y Ellsworth, que le sugirió a Bob Kane que lo reemplace con otro guionista dado lo mucho que tardaba en escribir las historias. Debido a eso, Gardner Fox escribió los guiones por algunos episodios hasta que Finger regresó justo para el lanzamiento de la revista Batman en la que presentó al Guasón y Gatúbela. DC solicitó más historias del personaje, por lo que Kane se vio obligado a contratar a Jerry Robinson, George Russo y Dick Sprang, quienes trabajarían como artistas fantasma con Kane. Estos artistas no recibían crédito alguno.
Posteriormente Kane firmaría un contrato con National Comics el cual decía que los derechos del personaje le pertenecían únicamente a él y que en todas las historias de Batman apareciera creado por Bob Kane, aunque él ni siquiera tuviera participación en el proyecto. Jerry, George, Dick y Finger le reprochaban a la empresa que les dieran crédito por el personaje ya que ganaban poco a comparación de Kane, mientras Kane disfrutaba de su fama. Kane dejaría los cómics de Batman y se dedicaría a crear a Batman en los periódicos. Luego vuelve y, sin que DC lo supiese, él contrató su propio personal fantasma. En su autobiografía de 1989, Kane explicó lo siguiente: un día llamé a Bill y le dije tengo un nuevo personaje llamado The Batman y he realizado algunos bocetos elementales que me gustaría que vieras. Poco después, llegó a mi casa y le mostré mis dibujos. En ese momento, solo le había dibujado una pequeña máscara, similar a la que portaría eventualmente Robin. Bill me dijo ¿por qué no lo hacemos lucir más como un murciélago, dibujándole una capucha con 2 hendiduras en los ojos, con tal de hacerlo más misterioso? Hasta entonces, The Batman vestía un traje rojo. Las alas, los pantaloncillos y la máscara eran de color negro. Yo pensaba que el rojo y el negro serían una buena combinación, sin embargo Bill me dijo que la vestimenta resultaba demasiado brillante. Me sugirió colorearlo de gris oscuro para darle un toque más siniestro. La capa lucía como un par de alas rígidas de murciélago, sujetas a los brazos. Cuando lo comentamos, concluimos que esas alas le estorbarían a Batman en las escenas de acción, así que las convertimos en una capa con terminaciones triangulares para que luciera verdaderamente como el ala de un murciélago, además de dar el efecto de como si se estuviera columpiando sobre una cuerda. Algo que quiero aportar, desde un inicio Batman no llevaba guantes, así que decidieron añadírselos para que no tuviera problemas con la impresión de sus huellas digitales por donde quiera que fuese. El detonante del alter ego de Bruce Wayne, es el horrible y traumático asesinato de sus padres y su ausencia. El Dr. Thomas Wayne y su esposa Martha Wayne, 2 exitosos y adinerados empresarios de Ciudad Gótica, asesinados con una pistola por un asaltante llamado Joe Chill. Bruce, siendo tan solo un niño, prometió iniciar una cruzada en contra de los criminales. Para cumplir con esta promesa se propone estudiar para convertirse en científico, además de entrenar su cuerpo en la perfección física para luchar contra el crimen en Ciudad Gótica como Batman, una idea inspirada de la visión de Wayne de la mente criminal. Bruce no solo se somete a distintas pruebas sino que además se niega a utilizar cualquier tipo de arma como un principio de que todo criminal debe de ser juzgado por la ley. Otra razón por qué no usa armas, es que fue una pistola la causante del asesinato de sus padres. Antes de publicar la primera historia de Batman, Bob Kane y Bill Finger discutieron los antecedentes de Batman y decidieron que no hay nada más traumático que asesinar a tus padres ante tus ojos. Dentro de las historietas de Batman, más específicamente el número 33 publicado en noviembre del 1939 de Detective Comics, Bruce se dice a sí mismo que debo tener un disfraz. Los delincuentes son un grupo cobarde supersticioso. Así que mi disfraz debe ser capaz de infundir terror en sus corazones. Debo ser una criatura de la noche, negra, terrible como un murciélago. Batman apareció en aventuras en solitario durante casi el primer año desde su creación. Fue entonces cuando Kane y Finger decidieron presentar un nuevo personaje. A Finger, que era el escritor habitual del cómic de Batman, le resultaría difícil escribir las historias cuando el personaje principal no tenía con quién hablar y, por lo tanto, decidieron crear un compañero para Batman. Robin fue presentado en 1940 después de que el editor de DC, Whitney Ellsworth, sintiera que el personaje estaba contaminado por sus métodos letales y DC estableció su propio código moral. Otra persona que ayudó en la creación de Robin fue Jerry Robinson, que le sugirió a Bob Kane y Bill Finger el nombre y el aspecto visual. Robinson era un dibujante que había llegado a DC, mientras Kane y Finger estaban trabajando en la creación de un compañero para Batman y además planteando nombres para el mismo. Robin debutó por primera vez en Detective Comics número 48 y poco después de su presentación, la noción de un superhéroe con un compañero se hizo omnipresente, como lo demuestran los muchos otros personajes que decidieron seguir el mismo patrón. Entre ellos estaban Sandman y Sandy, el Chico de Oro, Black Terror y Tim, Capitán América y Bucky y muchos otros. Robin, después de su primera publicación, él siguió siendo un personaje constante durante el resto de la historia de Batman. Batman apareció por primera vez en Detective Comics número 27 y durante sus primeras apariciones, el personaje estuvo algo influenciado por las historietas de pulpa, ya sea matando a sus oponentes o, al menos, dejándolos morir.
Sin embargo, la introducción de Robin obligó a los escritores a cambiar a Batman de su concepto original. Ya no podía llevar armas, y mucho menos matar enemigos intencionalmente. Por esta razón, Batman dejó de ser una figura oscura y amenazante que acechaba en las calles, cazando criminales, pero en cambio, se convirtió en una figura paterna, siempre buscando a su joven protegido y capturando criminales de la manera menos dañina posible. Era un edicto editorial que Batman nunca mataría, con cualquier arma de ningún tipo. Es por esta razón que dejó de ser un vigilante que trabajaba fuera de la ley y se convirtió en miembro suplente del Departamento de Policía de Ciudad Gótica en Batman Volumen 1 número 7. Esta decisión ayudó a DC cuando se trataba de los enemigos de Batman. En los primeros días, los criminales morirían muy fácilmente y Batman nunca se enfrentaría a un criminal más de un par de veces. Con esta nueva dirección, los enemigos quedaron vivos y, por lo tanto, podrían volver a perseguir a Batman. Es así que la lista de enemigos de Batman se hacía cada vez mayor, comenzando a crecer. En la Edad de Oro, se introdujeron varios villanos, algunos de ellos incluyen Cara de Barro, Hugo Strange, el Pingüino, Dos Caras y el Espantapájaro, que se convirtieron en personajes notorios en los últimos años. También hubo villanos menores que no aparecieron durante la Edad de Oro, pero aparecerían en años posteriores como Deathshot, Killer Moth, Firefly, el Sombrero Loco y el Acertijo. Por último quiero aclarar que el Batman de Miller estaba más cerca de la versión original anterior a Robin, que estaba dispuesto a matar criminales si era necesario. Dentro de las historietas de Batman, encontramos a un niño traumado al ver a sus padres ser asesinados frente a sus ojos, eso lo llevó a replantearse su vida, él dio un nuevo rumbo a su vida, según Brutus su única forma de saciar su sed de justicia, es combatiendo de manera directa al crimen. Este es un elemento un tanto controversial y preocupante, ya que durante mucho tiempo se hace alusión de que el psique de Brutus no anda bien. En el momento de la muerte de sus padres, Brutus murió junto con ellos para luego adoptar un nuevo rostro, el de Batman, siendo la cara de Brutus una máscara. Según él, justifica todas sus acciones porque no quiere ver a ningún niño presenciar lo que él vivió. Este es un pensamiento un tanto contradictorio, debido a que Ciudad Gótica sigue igual que como empezó su cruzada. Entonces, ¿en qué ha cambiado? Para ser sincero, en nada. ¿Realmente existe una explicación de por qué Batman no es feliz? Aunque sea difícil de creer, si la hay, y es muy simple. Batman comparte las mismas estrategias que se usan con Superman, o cualquier otro personaje del mundo de las historietas. Aún así hay que aclarar que mientras siga generando dinero, DC no tendrá problema en no publicar un final real o canónico del personaje donde por fin se libre de todos sus traumas, cambiando por completo el rumbo de su vida, y deje por fin de combatir el crimen de una manera autodestructiva. Otra cosa que quiero reiterar es el hecho de que no vemos técnicamente a un justiciero combatiendo a los malos con la intención de no lesionarlos o dejarlos con heridas leves. No, lo que se ve realmente en sus historietas es a un hombre trastornado que está tomando la justicia por su mano. New Sarama coloca el origen de Batman como el número 2 de la historia de origen más grande en los cómics, describiéndolo como uno de los más trágicos en todos los cómics, preparando el escenario para innumerables imitadores, creando el arquetipo de un héroe que sufre una gran injusticia, y pasa el resto de su vida buscando venganza. Matthew Beard de Screen Rant colocó el origen de Batman en el lugar número 1 de los mayores orígenes del cómic.